vamos a partir haciendo un ejemplo de lo último que vimos en la clase anterior, que fue calcular determinantes, ¿sí? Solamente para recordar, porque lo que vamos a ver hoy día necesita saber determinantes, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué se hacía para calcular determinantes? Primero se elige una fila. ¿De qué depende? O sea, en realidad puede ser cualquiera, ¿cierto? Pero la idea es escoger una fila que tenga ceros, o la mayor cantidad de ceros posibles. ¿Ya? Silencio, chiquillos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos los vamos a ir multiplicando. Entonces, por eso es conveniente escoger los que tengan mayor cantidad de ceros. Entonces, ¿cuál escogemos? Escogemos i igual a 3. Eso significa escoger la tercera fila, ¿sí? ¿Y cómo hacemos el cálculo del determinante? Si se escogió la tercera fila, significa que este número y este número van a estar multiplicando determinantes de menores, ¿cierto? De matrices más chicas. Va a ser un 1 por algo, va a ser un 0 por algo, y va a ser un 1 por algo, ¿sí? O sea, al decir i igual a 3, inmediatamente estamos considerando esa fila que son esos elementos, ¿sí? Ya, después, ¿qué es lo que va aquí? Esta es la parte donde hay que empezar a construir. ¿Qué va ahí? Este 1, ¿cuál es? La tercera fila, primera. Ese, ¿cierto? Positivo. Ya, positivo de partida. Y sacamos la fila y la columna asociada al 1. Quedaría 2, 1, 1, 1, ¿cierto? Después, este 0 Negativo. era ese 0. Ya después vamos a pensar todos los signos. Borramos fila y columna. ¿Qué es lo que queda? 1, 1, 2, 1. Y al último, este 1 es el de aquí. Borramos fila y columna. Y queda 1, 2, 2, 1. ¿Sí? Listo. Ese es el determinante. Los signos, ¿cómo iban? Era así, ¿cierto? Entonces, si este elemento se puso ahí, le corresponde un positivo. Al 0, ¿qué signo le correspondería? Negativo. El 0 estaba ahí y ese es un menos. Y el último, positivo. ¿Sí? Sí. Los signos van alternando, pero ¿cómo van alternando? De acuerdo a esta disposición. ¿Sí? Al final, esto salía del menos 1 elevado a i más j nomás. ¿Sí? Cuando i más j es par, queda positivo porque queda un 1. Cuando i más j es impar, queda menos 1. Eso es menos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se saca el determinante de una matriz de 2 por 2? Multiplicamos la diagonal principal y le restamos la multiplicación de los otros dos. O sea, 2 por 1 menos 1 por 1. Ya, el siguiente vale 0. Por eso es que nosotros tenemos que escoger filas que tengan la mayor cantidad de ceros posible. Porque así nos ahorramos un cálculo. Ya, y la última, 1 factor de 1 menos 2. ¿O no? Menos 4. Casi. Quería que hubiera 0. Ya. 1 menos 4. ¿Sí o no? 1 por 1 menos 2 por 2. ¿Cuánto da eso? Todo esto da 1. Y eso da menos 3. 1 menos 3, menos 2. Ese es el determinante. ¿Sí? Si hubiesen escogido otra fila, va a dar lo mismo. Obviamente aquí van a dar cuentas distintas, pero el resultado final es el mismo. ¿Sí?
Así que si alguien quiere escoger la fila 1, da lo mismo. Si van a hacer una cuenta de más, sí, pero da lo mismo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Ya, y ahora vamos a entrar al tema de hoy día, que es la matriz inversa. ¿Por qué? Recapitulando un poquito. La suma y resta de matrices era fácil, ¿cierto? Sumar componente a componente. Tenían que tener el mismo tamaño. Después, ¿qué dijimos de la multiplicación? Ahí ya no tenían que tener el mismo tamaño, tenía que cumplirse algo con las filas y columnas, ¿sí? Pero pudimos multiplicar matrices. ¿Cuál es la operación que falta? La división, que en realidad es la multiplicación, pero por una inversa, ¿sí? Entonces, a eso estamos apuntando ahora, a encontrar la matriz inversa de otra matriz. Ya, ¿cuál es la definición? Aquí está la definición. Miren, pensemos primero en números. Pensemos en el 3. Ya, por ponerle un valor nomás. ¿Cuál es el inverso multiplicativo del 3? ¿Cuál es? 1/3. ¿Y cuánto da la multiplicación? 1. El 5, ¿cuál es su inverso multiplicativo? 1/5, y la multiplicación da 1. En las matrices pasa lo mismo. Si ustedes tienen una matriz, su inversa va a cumplir ¿qué cosa? Al multiplicarla va a dar el 1 de las matrices. ¿Y cuál es el 1 de las matrices? Es la identidad. ¿Se acuerdan que eso fue lo que hicimos en la última clase? Dijimos que la identidad era el 1 de las matrices. ¿Sí? El 1 multiplicativo. Entonces, ¿cuál es la matriz inversa? De aquella que multiplicada da la identidad. ¿Sí? Y ahora vamos a aprender a encontrarla. Entonces, para construir la matriz inversa, vamos a usar por ahora el método de la matriz de cofactores, que es lo que vamos a definir a continuación. A todo esto, miren, algo que no dije pero escribí. Estas matrices, ¿son cualquier matriz? ¿De cualquier tamaño? Tienen que ser cuadradas. O sea, cuando nos metemos al mundo de matrices inversas, vamos a hablar solo con matrices cuadradas. ¿Sí? Si hay una matriz que es rectangular, ya no nos interesa buscar la inversa. ¿Sí?
Y ahora vamos a definir una matriz que se llama matriz de cofactores de otra. Necesitamos conocer una matriz y lo que vamos a hacer es encontrar otra a partir de ella. ¿Cómo se define? ¿Se les hace familiar eso? La última clase alguien me dijo, ¿se parece a algo? ¿Se parece al determinante? ¿Sí o no? A la fórmula del determinante. ¿Qué es lo que le falta? ¿Recuerdan que el determinante era una suma y aquí tenía un A y J? ¿Sí? Entonces, la fórmula para la matriz de cofactores es parecida a la fórmula del cálculo del determinante, si es que lo quieren ir relacionando por ese lado. Vamos a tomar el mismo ejemplo de antes. ¿A dónde está? Esta. Y tomemos esa misma matriz. ¿Cómo deberíamos definir la matriz de cofactores de A? De partida, ¿de qué tamaño es? Si la matriz es de tamaño n, la de cofactores va a ser del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿esta matriz cuántos elementos tiene? Tendría 3, ¿cierto? Y miren, ¿cómo sería el elemento 1, 1? Si ustedes reemplazan en la fórmula. 1, 1. El I vale 1, el J vale 1. ¿Qué quedaría? Menos 1 elevado a 1 más 1, que es 2, por el determinante de quién. ¿Qué era esto? Lo definimos en el determinante. Era borrar primera fila y primera columna. Borramos primera fila, borramos primera columna. ¿Qué determinante queda? 1, 1, 0, 1. Ya. ¿Cuál sería el elemento de aquí? ¿Qué posición es esa? 1, 2. El 1, 2, ¿cierto? Primera fila, segunda columna. ¿Cómo sería? Menos 1. Ahora es menos 1, ¿cierto? Porque es un menos 1 al cubo. ¿Determinante de quién? Borrar primera fila y segunda columna. ¿Quedaría? 2, 1, 1, 1. ¿Cuál sería el... Voy a correr un poco más para el lado esto. Ya, entonces tenemos ese, el de aquí. ¿Qué posición es? El cuadrado. Primera fila y tercera columna. ¿Cómo nos quedaría de acuerdo a la fórmula? Menos 1 elevado a 4. ¿Por qué determinante? 2, 1, 1, 0. Sería borrar primera fila, tercera columna, ¿cierto? Primera fila, ahí está borrada. Tercera columna, ahí está borrada. Quedaría 2, 1, 1, 0. Ya, y miren, quiero que observen cómo se... Chuta, no, eso no quería borrarlo. ¿Cómo se forma esta matriz? Aquí, ¿qué es lo que iría? Iría ese determinante, ¿cierto? ¿Qué iría al lado? El otro determinante. El otro determinante, pero con un menos. Ahora cambiamos más. Y ahora cambia más.
¿Cómo quedaría? Determinante de 2, 1, 1, 0. 0. Ya. Y para seguir, no lo voy a hacer directamente de la fórmula. Quiero que observemos cuál es la estructura de esto. No me interesa que se aprendan la fórmula, dígame. Porque estamos sacando el elemento de la posición 1, 3. Entonces borramos primera fila, tercera columna. ¿Sí? Y este de aquí es el menos 1 elevado al I más J. 1 más 3. ¿Sí? Ya, y miren, para que no estén aprendiéndose la fórmula, esto de aquí, ¿qué era? Era el determinante de esa matriz, ¿cierto? Ya, esto de aquí, ¿qué era? El determinante de esa matriz. Esto de aquí, ¿qué era? El último. El determinante de esa matriz. Con signo más, menos, más. ¿Qué iría aquí? ¿Qué signo? Menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va alternando. ¿Y qué determinante debería ir? Estamos en la posición 2, 1. Si se fijan, estamos borrando justamente fila y columna de esa posición. ¿Sí? ¿Qué determinante quedaría? 2, 1, 0, 1. Al lado iría un más o un menos. Más. ¿Y qué determinante va a quedar? Hay que borrar fila y columna asociado a esa posición. Quedaría 1, 1, 1, 1. Al lado, más o menos. Menos, determinante de quién. Borramos esos dos. 1, 2, 1, 0. Acá iría más o menos. Más. ¿Cómo se obtiene ese elemento? Borrando fila y columna asociada a ese elemento. Que sería 2, 1, 1, 1. Al lado, más o menos. ¿Qué nos queda? 1, 1, 2, 1. Y al lado, más o menos. Más. ¿Cuánto da? 1, 2, 2, 1. Ya, esa es la matriz de cofactores. Hagamos la cuenta. Si esa es solamente cómo encontrarla. ¿Cuánto da el primer determinante? Este. 1 por 1 menos 0 por 1. O sea, 1. El de al lado. 2 menos 1, 1 con el menos de afuera. Menos 1. El de al lado. 0 menos 1. Menos 1. Así estamos construyendo la matriz. Este determinante. 2 por 1, 2. Menos 0. Pero con menos quedaría menos 2. El de al lado. 1 menos 1. 0. El de al lado. 0. Menos 2 es menos 2. Pero con el menos de afuera. Sería 2. El de abajo. 2 menos 1. 1. 1 menos 2. Menos 1, pero con el menos. Queda positivo. Y el último. 1 menos 4. Menos 3. Listo. Esa es la matriz de cofactores. ¿Ya? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve esta matriz?
Ya, este es el teorema importante, o la proposición importante del día de hoy. ¿Qué dice? Si tenemos una matriz cuadrada, ¿sí?, ella va a ser invertible, o sea, va a poseer inversa, sí, solo sí. ¿Qué pasa con su determinante? Es distinto de cero. Por eso importa el determinante. Porque las matrices invertibles son aquellas que tienen determinante distinto de cero, ¿sí? Es como cuando ustedes tenían números. ¿Cuál era el número que no tenía inverso multiplicativo? El 0, ¿cierto? El 0 por nada iba a dar 1. ¿Sí? Entonces, en las matrices, ¿cuál es el equivalente? Matrices con determinante distinto de 0 son invertibles. Con determinante igual a 0, ¿qué va a pasar? No tienen inversa. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo vamos a encontrar la inversa? Esta es la fórmula. 1 dividido el determinante de la matriz por la matriz de cofactores, pero traspuesta. ¿Sí? La de cofactores es la que acabamos de definir. Entonces, ejemplo. Si A fuese esta matriz, esta. ¿Cuál debería ser su inversa? 1 partido el determinante, que ya lo sacamos al principio. ¿Cuál fue el determinante? Si todas las cuentas que hicimos fue para llegar a esto. ¿El determinante fue menos 2? No me acuerdo. ¿Sí? Menos 2. ¿Ya? Menos 2. ¿Cuál era la matriz de cofactores? También, la acabamos de sacar. ¿Cuál era? Era esta. Pero esta tiene que ir ¿cómo? Traspuesta. ¿Sí? Y esa es la inversa. No hay nada más que hacerle. Es sacar determinante y sacar la de cofactores. ¿Sí? Ya, ¿cuánto da esa cuenta? Da menos 1/2. ¿Cómo se transponía una matriz? Las filas pasan a ser columnas. ¿Cómo nos quedaría? 1, menos 1, menos 1, menos 2, 0, 2, 1, 1, menos 3. Esa es la inversa. O si la quieren ya escribir toda junta, multipliquemos por menos 1/2. ¿Cuánto da? Menos 1/2, 1, menos 1/2, porque acuérdense, ¿cómo se multiplicaban matrices por números? Era distribuirlo, elemento a elemento. Ya, menos 1/2 por menos 1, 1/2. Menos 1/2 por 0, 0. Menos 1/2 por 1, menos 1/2. Menos 1/2 por menos 1, 1/2. Menos 1/2 por 2, parece toda la lengua. Menos 1. Y la última, 3/2. Esa es la inversa. Pregunta. ¿Cómo podríamos comprobar de que es la inversa? Comprobar que la cuenta está buena. ¿Ya? ¿Y qué tiene que dar? Tiene que dar 1. La identidad. Acuérdense, ¿qué cumple una matriz y su inversa? ¿Qué pasa si las multiplicamos? ¿Cuánto da? La identidad. La identidad. Entonces, eso vamos a hacer ahora. Vamos a comprobar que la cuenta está bien hecha. La A era 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1. Esa era la A. ¿Y cuál era la inversa? Era eso. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se multiplicaban matrices? Cada una es de 3 por 3, ¿cierto? ¿De qué porte va a ser la multiplicación?
También va a ser de 3 por 3. ¿Cómo sacamos este elemento? ¿Qué posición tiene? Tiene posición 1, 1. O sea, tendríamos que tomar ¿qué cosa? La primera fila y la primera columna. Multiplicar todo y sumar. ¿Cuánto da? Menos 1/2 más 1 más 1/2. ¿Cuánto da eso? Uno, ¿sí o no? Ya, al lado. ¿Qué posición es esta? 1, 2. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando la primera fila por la segunda columna. ¿Cuánto da? Ese está fácil. 1, 0, menos 1. Si lo sumamos da 0. Ya va apareciéndose la identidad. ¿Qué posición es esa? Es la 1, 3. O sea que multiplicamos ¿qué cosa? Primera fila por tercera columna. ¿Cuánto da? 1 por menos 1/2, menos 1/2. 2 por menos 1/2, menos 1, ¿cierto? Y 1 por 3/2, ¿cuánto da eso? 0, ¿sí o no? Porque el menos 1/2 menos 1 es menos 3/2. Más 3/2, 0. Y eso es lo que iría ahí. Esa posición, ¿cuál es? Segunda fila y primera columna, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se obtiene? Segunda fila por primera columna. ¿Cuánto da? 2 por menos 1/2, menos 1. 1 por 1/2, 1/2. ¿Cuál falta? 1 por 1/2. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es eso? 0, ¿sí o no? Y ese 0 iría ahí. Esta, ¿qué posición es? 2, 2. Segunda fila, segunda columna. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando la segunda fila por la segunda columna. ¿Cuánto debería dar si estamos formando la identidad? Debería dar 1. Veamos si es verdad. 2 por 1, 2. 1 por 0, 1 por menos 1, 2 más 0 menos 1, 1. Aquí, posición, ¿cuál es? Segunda fila, tercera columna. ¿Cómo se obtiene? Segunda fila por tercera columna. Ahí está. ¿Cuánto da? 2 por menos 1/2, menos 1. 1 por menos 1/2, menos 1/2. 1 por 3/2. ¿Cuánto da la suma? 0. Y esa va ahí. Posición de ahí. Tercera fila, primera columna. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando la tercera fila por la primera columna. ¿Cuánto da? 1 por menos 1/2, menos 1/2. 0 por algo, 0. 0. Y 1 por 1/2, 1/2. ¿Resultado? 0. Ya, y me da flojera hacer los otros dos, pero tiene que dar eso. ¿Sí? Profe, consulta. Dígame. ¿De dónde salió el determinante 2? Lo hicimos al principio, menos 2. El ejemplo con el que partimos en la clase fue ese, encontrar el determinante de esa matriz. ¿Sí? Y fue para eso, justamente, para después no tener que hacer la cuenta entera. ¿Ya?
Ya, y ahora, chiquillos, vamos a agarrar todas estas cuentas que hemos hecho y vamos a darle un sentido. Vamos a hacer aplicaciones. ¿Cuál aplicación? La de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, partamos dando la definición de sistema de ecuaciones lineal. Un sistema de ecuaciones lineales ya, un sistema de ecuaciones lineales es algo que tiene esa forma. No se asusten todavía, después lo vamos a aterrizar un poco. Son ecuaciones, ¿sí? Por eso es un sistema de ecuaciones. ¿Y cuántas ecuaciones? Da lo mismo, varias. ¿Cómo son estas ecuaciones? Es un número conocido por una incógnita, más otro número conocido por otra incógnita, y así. Más otro número conocido por otra incógnita hasta llegar a m incógnitas, ¿sí? Y esto igual a un número. Después se tiene algo similar. Otro número, fíjense que el índice es distinto, otro número por una incógnita, pero la incógnita sigue siendo la misma, ¿sí? Número por incógnita y así sucesivamente igualado a una constante. Por ejemplo, los que ustedes conocen de antes. 3x más 2y igual 1 y x menos y igual 7. Eso es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque son varias ecuaciones, o sea, un sistema, y las ecuaciones tienen esa forma. Número por incógnita. Número por incógnita. ¿Sí? Y la siguiente ecuación tiene la misma forma. Número por incógnita. Número por incógnita. ¿Y qué quedó en el lado derecho? Quedaron números solamente. ¿Ya? Eso es un sistema de ecuaciones lineales. En este caso, dos ecuaciones, dos incógnitas. Este sistema, ¿cuántas incógnitas tiene? M. ¿Sí? ¿Y cuántas ecuaciones tiene? 1, 2, hasta la n. En este ejemplo, es un sistema de cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas. Sistema de 2. De 2 y 2, ¿cierto? De 2 por 2. Este vamos a ponerle ejemplo 1 y este vamos a ponerle ejemplo 2. Y ahí hay otro ejemplo. Ese ejemplo es un sistema de ecuaciones. ¿De cuántas ecuaciones? 3 ecuaciones, porque la ecuación es la cantidad de relaciones que formamos. ¿Y cuántas incógnitas tiene? 3 también. ¿Sí? Entonces la pregunta que les hago, ¿de qué nos sirven las matrices de acá?
Si al final, esa es la idea, usarlas. Ya, este sistema lo sabemos resolver, ¿cierto? Multiplicamos por 2, sumamos las ecuaciones y ¿cuánto da? Si sumamos las ecuaciones, 5x igual a 15, ¿sí o no? Y si 5x es igual a 15, ¿cuánto vale x? Vale 3. Y si el x vale 3, ¿cuánto vale el y? ¿3 menos 7? Menos 4. ¿Sí? Ya, el sistema obviamente lo resolvimos facilito y lo hice así para que saliera inmediato. Pero la pregunta es, ¿podremos utilizar matrices para resolverlo? ¿Cómo? Tal cual. Usar matrices. Sí. Ya, ¿cómo? Primero, miren. ¿Qué número acompaña a la x en cada ecuación? Un 3 y un 1. Hagamos una matriz que tenga un 3 y 1 en la primera columna. ¿Qué números acompañan al i? Un 2 y un menos 1. Y miren, ¿qué pasa si es que aquí al lado le coloco x por y? Cuando hacen la multiplicación, ¿cuánto da? 3 por x más 2 por y, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Y qué pasa si es la otra multiplicación? 1 por x menos 1 por y da x menos y. ¿Qué es? Eso. Ya, ¿y esto aquí es igual? ¿Qué hay en el lado derecho? 1, 7. ¿Qué acabamos de hacer? El sistema de ecuaciones lineales lo escribimos como un sistema matricial. ¿Sí? O sea, no sé si se dan cuenta de que esto tiene la forma A por una incógnita igual a B. Tiene esa forma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos despejar el U? Hay que pasar la A para el otro lado, pero ¿cómo se pasa? Como la inversa. Eso es. O piénsenlo así, veámoslo de otra forma mejor. Si ustedes tienen A por U igual a B, ¿qué pasa si multiplicamos por la inversa de A en ambos lados? A inversa por A por U igual a A inversa por B, ¿cierto? Multipliquen ambos lados por la inversa. ¿Cuánto da eso? Da la identidad. ¿Y la identidad por algo qué entrega? ¿Qué pasa si algo? Lo mismo. O sea, aquí esto da solamente U. Y ahí está. Eso es lo que escribí allá. ¿Sí? Entonces, para eso sirve la inversa. Si nosotros somos capaces de invertir la matriz, el sistema va a estar listo. Ya, miren. Si la matriz fuese 3, 2, 1, menos 1, que es justamente la matriz del sistema, ¿sí? Esa matriz. ¿Cuál es su inversa? ¿Cómo se invertía? Era 1 partido el determinante. ¿Cuál es el determinante de A? Menos 3, menos 2, eso da menos 5. Ya, la matriz de cofactores ahora. ¿Cómo se encuentra? Este elemento, ¿qué posición es? 1, 1. ¿Cuál es el determinante de eso? Acuérdense que el determinante de las matrices de tamaño 1 es el mismo número. O sea, aquí iría un menos 1. ¿Qué posición es esta? 1, 2. ¿Borramos qué cosa? Primera fila, segunda columna. ¿Cuánto da?
¿El determinante de eso? 1. Pero ahora teníamos que cambiarle el signo. Acuérdense que iba alternando también. Posición de esto. 2, 1. O sea, ¿cómo se obtiene? Determinante de la matriz que se obtiene al borrar el 2 y el... O sea, fila 2 y columna 1. ¿Qué sería? Un 2. ¿Y el signo? Más o menos. ¿No? Va un menos. El de acá sería con más. Posición 2, 2. ¿Cuál es el determinante de lo que queda? Este es. Ya, ¿cuánto da la inversa? Un quinto, 2 quintos y menos 3 quintos. ¿Qué sería? Como el negativo en el menos 1 de arriba de la derecha. ¿No tendría que ser 1? ¿Este? Sí. Es que en este tú borraste eso, te queda ese, pues, pero como es con menos, queda negativo. Ya, y miren, ya con esto terminamos. Acá, en este sistema, si quisiéramos sacar la solución, tendríamos que tomar esta matriz y pasarla con su inversa. La inversa la acabo de encontrar. ¿Cuál es la inversa? Era un quinto, 2 quintos, menos 3 quintos. Esa es la inversa. ¿Y qué cosa ya teníamos en el lado derecho? Teníamos el 1, 7. ¿Cuánto da esa multiplicación? Eso por eso. ¿Cuánto da? ¿Un quinto más 7 quintos? Ah, no. Falta. Sí, me faltó algo importantísimo. Que aquí nosotros tenemos que transponer. Acuérdense que da la respuesta de los cofactores. Si transponemos, ¿qué es lo que va a quedar? Van a cambiar esos dos nomás, de posición. Un quinto, 2 quintos, no, sería... Ahí sí. Ya, ¿y cuánto da eso por eso? Un quinto más 14 quintos. ¿Cuánto es eso? 15 quintos. O sea, 3. ¿Y esto? Multiplicación. Un quinto menos 21 quintos. ¿Cuánto es eso? Menos 20 quintos, que eso es menos 4. ¿Y cuál fue la solución que habíamos sacado a mano? El X vale 3 y el Y vale menos 4. ¿Qué sacamos con matrices? El X vale 3 y el Y vale menos 4. ¿Sí? Yo me pierdo dónde saca ¿Cuál? el denominador. ¿Este? Es que ese es el determinante de la matriz. S por S menos S por S. ¿Sí? Dígame. Porque la fórmula lleva respuesta. Es la respuesta de los cofactores. ¿A dónde está? Entonces había sacado la de los cofactores, pero se me había olvidado responder. ¿Vale? Ya, entonces, esa es la aplicación que tienen las matrices. Obviamente los sistemas de 2×2 no es necesario resolverlo por matrices. Uno lo resuelve a la antigua. Pero para sistemas más grandes es más conveniente. ¿Sí? Sistemas de 4×4, de 6×6. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a quedar ahí el día de hoy. Próxima clase vamos a seguir dándole esto al tema de las matrices. ¿Sí? Yo creo que vamos a hacer un par de ejemplos de encontrar inversa, resolver algún sistema y quizá empecemos con la materia de